Hola, buenas tardes, asesor y compañeros. Mi nombre es Federico Ayala Ramírez. Mi matrícula 2203-2097 de la licenciatura de Derecho. Nombre de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nombre del reto 5 criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Nombre del módulo: Protección Internacional en materia de derechos humanos. Nombre del asesor: maestro Miguel Ángel Espinosa Arriola. Fecha de elaboración de este video: 25 de julio del 2026. Dando seguimiento a las instrucciones, se solicita dar lectura al caso y a la sentencia relacionada al caso Radilla Pacheco versus México. Como una introducción y dando una explicación de los hechos del caso, se refiere a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que él era un líder campesino y activista social y compositor de corridos que expresaban la inconformidad ante las injusticias sociales. Durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, el señor Radilla Pacheco fue detenido en un retén militar al efectuarse su detención arbitraria que había tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974 a manos de los efectivos del ejército en el estado de Guerrero, México. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se argumentan las violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuánto tiempo el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la presunta víctima ni se han encontrado sus restos mortales de acuerdo a lo alegado por la Comisión. Más de 33 años de los hechos. Existe un total de impunidad, ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables ni ha asegurado a los familiares de una adecuada reparación. En la siguiente explicación del proceso ante la Comisión, el 15 de marzo del 2008, de conformidad en lo dispuesto de los artículos 51, 61 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sometió a la Corte a una demanda en contra de los Estados Unidos mexicanos, la cual se originó en la denuncia presentada el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. El 12 de octubre del 2005, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos aprobó el informe de admisibilidad número 65/052, mediante el cual declaró admisible la petición. Posteriormente, el día 27 de julio del 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó el informe de fondo número 60/03 en los términos del artículo 50 de la Convención, la cual formuló determinadas recomendaciones para el Estado. En este informe fue notificado al Estado el 15 de agosto y el 3 de marzo del año 2008, tras haber recibido la información aportado por las partes con la posterioridad a la adopción del informe de fondo, y al considerar
que el Estado había cumplido plenamente sus recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte. Igual vamos a dar un análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte observa que la excepción interamericana por el Estado se fundamenta la presunción según la cual una persona desaparecida se tiene como muerta cuando ya han transcurrido un tiempo considerable sin que tenga noticias de su paradero o la localización de sus restos mortales. Al Estado sostiene que él, bajo análisis de derecho y de su jurisprudencia comparada de la muerte, alegada tortura del señor Rosendo Radilla Pacheco, habrían ocurrido con la anterioridad a la fecha de ratificación de la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998, ya que desde la fecha de su desaparición del 25 de agosto de 1974 habrían transcurrido más de 24 años sin conocer noticias de su paradero. Daré una breve conclusión acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. El caso Rosendo Radilla Pacheco fue la primera sentencia por violaciones de derechos humanos en contra del Estado mexicano. Este resultó un gran avance en cuanto a las garantías de no repetición. De igual forma tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, proporcionando así avances significativos en materia de derechos humanos, como por ejemplo tenemos que promovió la fijación y criterios de interpretación en materia de derechos humanos que culminaron con una reforma constitucional del 2011, impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas en la reforma constitucional del 2011, otorgó estatus constitucional a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, de lo que ha implicado el fortalecido y la exigibilidad de los derechos humanos, potenciando así las herramientas de capacidades de la sociedad civil para la defensa de sus intereses y denuncias de los actos y omisiones de funciones públicas en el Estado mexicano. Es un fundamento para exigir a la Fiscalía General de la República la expedición de las copias de las averiguaciones previas a favor de las víctimas en las fuentes de información. Tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2018, Rosendo Radilla Pacheco, desaparición forzada, y Corte Interamericana de los Derechos Humanos 2009. Caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos. La sentencia del 23 de noviembre del 2009, a excepciones preliminares, a fondo, reparaciones y costas. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.